Televisión, bienvenidos ya al espacio informativo, el foco ya en la actualidad, pendientes de la última hora, como ven, pendientes de Venezuela. Ojo porque la última hora es importante, pasa por la embajada argentina. Fuerzas policiales del régimen de Maduro están rodeando en estos momentos la embajada argentina en Venezuela con intenciones de tomar la sede diplomática. Como decimos, varios medios informan de que Maduro, el gobierno de Venezuela, estaría rodeando en estos momentos la embajada de Argentina en Venezuela con intenciones de tomar la sede diplomática, en lo que puede derivar en un conflicto diplomático serio, importante entre Argentina y Venezuela. Los dirigentes opositores están refugiados en la embajada de Argentina en Caracas. Alertan sobre una posible toma policial por parte de funcionarios del régimen de Nicolás Maduro. Llevamos días hablando del cruce de declaraciones, incluso de insultos entre Milei y Maduro. Parte de la oposición, 6 funcionarios del equipo de María Corina Machado, están refugiados en estos momentos en la embajada de Argentina en Caracas. La última hora pasa precisamente por esta embajada, donde las fuerzas de Maduro están rodeando la sede argentina, la sede diplomática de Argentina, con intenciones de tomarla. Pendientes de desarrollo de esta noticia. También miramos a Nicolás Maduro, y es que en su mensaje desde el balcón del pueblo en el Palacio de Miraflores, el presidente Nicolás Maduro ha anunciado que el objetivo de mantener al pueblo movilizado este miércoles 31 de julio va a recibir en el Palacio Presidencial una marcha de la clase obrera trabajadora. Decía Maduro: mañana estaré con la clase obrera, que me ha dicho que viene a Miraflores. Los espero a todas las fuerzas populares día por día para activar la agenda de compromisos que asumí con la clase obrera, con los CLAP, los comunas y consejos comunales, con el gran polo patriótico. Y el sábado, dice, los invito a la madre de todas las marchas para celebrar la victoria de la paz en Caracas. Es lo que anunciaba el mandatario reelecto. El jefe de Estado enfatizó a miles de hombres y mujeres que a partir de hoy y hasta consolidarse la paz se debe cumplir con la tarea de mantener al pueblo movilizado. En ese sentido, invitó al concierto, oración y a la marcha por la paz. También miramos a Estados Unidos. Estamos pendientes de la tensión en Oriente Medio después del asesinato de Ismail Haniyeh. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha dicho este miércoles que Washington no tiene conocimiento ni está involucrado en el asesinato del líder de Hamás en Teherán. También se ha negado a especular sobre el asunto en una entrevista con CNA durante su viaje al sudeste asiático. Blinken ha insistido en la importancia de un alto el fuego en la Franja de Gaza. Dice que es un gran interés tratar de encaminar las cosas hacia un mejor rumbo, no solo en Gaza, sino en toda la región, porque hay mucho que depende de lo que está sucediendo en Gaza. En este momento, Estados Unidos niega estar involucrado en el asesinato del líder de Hamás. También miramos a la reacción de Rusia, y es que ha dicho este miércoles que Oriente Medio estaba al borde de una gran guerra y que los actores clave seguían aumentando las apuestas. Dice literalmente: la región se encuentra actualmente al borde de un conflicto global. Es lo que afirma Andrei Nastasiin, portavoz adjunto del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso. Añade que las partes siguen aumentando las apuestas. Rusia afirmó que la situación había sido conducida por el deseo maníaco de Estados Unidos de monopolizar el proceso de arreglo político en el Oriente Medio. También advierte Qatar. Mohammed bin Abdelrahman Al Thani, el primer ministro qatarí y mediador en las negociaciones de tregua en Gaza, se ha preguntado este miércoles cómo se pueden seguir celebrando las conversaciones de paz si una parte asesina a la otra, en referencia al ataque atribuido a Israel que hoy mató en Teherán al líder del grupo de Hamás. Dice que la estrategia de los asesinatos políticos y la escalada deliberada contra los civiles en Gaza en cada una de las fases de la negociación lleva a preguntarse sobre cómo se pueden celebrar negociaciones en las que una de las partes asesina a la otra con la que negocia al mismo tiempo. Es lo que indicaba en su mensaje en la cuenta oficial de X. Qatar, que acoge a Hamás, no ha mencionado hasta el momento si se va a retirar como mediador en el conflicto, una cuestión que ya había planteado ante los numerosos fracasos en las negociaciones. Qatar acusa a Israel de provocar un caos total en Oriente Medio. Mientras tanto, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha decretado hoy duplicar hasta los 400.000 rublos, unos 4.630 dólares, el pago único a quienes alisten en el ejército para combatir las regiones ucranianas de Donetsk, Jersón, Lugansk y Zaporilla. La disposición presidencial precisa que esta bonificación es extensiva a los movilizados, reclutas y a otros ciudadanos rusos y extranjeros que entre el 1 de agosto y el 31 de diciembre firmen un contrato con el Ministerio de Defensa para servir en esos territorios ucranianos. Además, Putin recomendó a las autoridades de todas las regiones rusas establecer y efectuar otro pago único de al menos 400.000 rublos con cargo a sus presupuestos a quienes firmen contratos con defensa en ese mismo periodo. Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio informativo. Miramos ya la actualidad
Pendientes de lo que sucede en Venezuela, Nicolás Maduro ha pedido la movilización del ejército en Venezuela, ya reprimido con efectivos policiales las marchas de protesta en Caracas. La crisis en Venezuela, tras las elecciones presidenciales del domingo, arroja ya una lectura de al menos 11 muertes y 749 detenciones. Mientras tanto, la oposición venezolana reclama su triunfo en las elecciones del domingo y asegura que posee pruebas de que obtuvieron el 73% de los votos, lo que daría una apabullante victoria al candidato opositor Edmundo González Urrutia. Además, el partido 20 Venezuela ha denunciado que funcionarios encapuchados detuvieron este martes al exdiputado opositor de Voluntad Popular, Freddy Superlano. Nicolás Maduro, que defiende su victoria en los comicios, ha decretado la expulsión de representaciones de 7 países, de Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay, causando un contencioso diplomático. Hoy, por cierto, se reúne la OEA para analizar los resultados en Venezuela. Precisamente Nicolás Maduro ha anunciado que va a crear una comisión especial con la asesoría de China y de Rusia para evaluar y reforzar la ciberseguridad del sistema de comunicación del CNE, que según el mandatario ha estado bajo ataque desde el 28 de julio. Ante la masiva movilización del martes y las protestas en Caracas y otros puntos del país del lunes, el presidente de la Asamblea Nacional y jefe de campaña del oficialismo, Jorge Rodríguez, instó a las autoridades a que investiguen. Dice que Machado tiene que ir presa y que González es el jefe de la conspiración fascista que están intentando imponer en Venezuela. Ambos, según Rodríguez, conforman un comando de acción violenta de intentar sembrar la guerra civil en Venezuela. Precisamente miramos a la oposición. La líder opositora Corina Machado ha retado ante la multitud a que el Consejo Electoral entregue las actas que arrojen la verdadera lectura de lo que ha votado el pueblo de Venezuela y que todo el mundo dice ya conoce. Reclama la victoria para Edmundo González. De que defender la verdad es violencia. Violencia es ultrajar la verdad. Violencia es pretender desconocer la soberanía popular que ya decidió el pasado domingo. No crean que nadie va a aceptar ahora, no crean que vienen a ajustar o a cambiar actas. Las actas originales oficiales. Precisamente la propia María Corina Machado dice que su responsabilidad es continuar esta lucha con la gente. Así rechazaba la oferta de asilo en Costa Rica del canciller centroamericano Arnoldo Andrés, realizada este martes tras haber recibido información del gobierno progresista de San José de que existen órdenes de arresto y captura en contra de Machado y Edmundo González en Venezuela. El líder opositor ha agradecido la generosidad, hospitalidad como reacción a la brutal represión del régimen de Maduro en contra de los ciudadanos. Dice que defendemos los resultados de la elección presidencial del 28 de julio. La oferta tica es extensiva al propio Edmundo González Urrutia, que al 90% de las actas recogidas por la oposición mantiene una ventaja de casi 4 millones de votos sobre Nicolás Maduro. La oposición venezolana, que dice que fue ella y no el presidente Nicolás Maduro la que ganó las elecciones presidenciales del domingo, está buscando formas de encontrar un camino hacia el poder a pesar de los importantes obstáculos. Los líderes de la oposición dicen que tienen acceso a cerca del 90% de los recuentos de votos, que por ley se supone que deben ser entregados a los testigos en los recuentos de votos, mostrando que su candidato Edmundo González ganó más del doble de votos que Maduro. Pero el también presidente en ejercicio de la nación de la OPEP ha declarado la victoria y denunció las protestas resultantes en todo el país como un intento de golpe de Estado. Pendientes también del Centro Carter, que participó como observador en las elecciones presidenciales de Venezuela, ha manifestado este martes que el proceso no se adecuó a los parámetros y estándares internacionales de integridad electoral, por lo que no puede ser considerada como democrática. Dice que el Centro Carter no puede verificar o corroborar la autenticidad de los resultados de la elección presidencial declarados por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Es lo que afirma en un comunicado. La organización ha destacado que el ente comicial que ha dado por ganador al oficialista Nicolás Maduro a falta de más de 2 millones de votos por computar no ha anunciado los resultados desglosados por mesa, lo que constituye una grave violación de los principios electorales. Ha explicado que el proceso electoral no ha alcanzado los estándares internacionales de integridad en ninguna de sus etapas relevantes y ha infringido numerosos preceptos de la propia legislación nacional. Miramos también al portavoz de Podemos, Pablo Fernández, se ha sumado a la reclamación de las actas electorales de los comicios celebrados en Venezuela el pasado domingo, como ha hecho el gobierno español y otros países, después de que el pasado lunes el partido diera por hecha la victoria del presidente Nicolás Maduro. Pablo Fernández, en declaraciones a los medios en la Plaza de las Cortes, ha exigido el cese de la violencia en Venezuela y que finalicen los discursos golpistas de la derecha venezolana y española. Dice literalmente: creemos que se deben publicar las actas electorales y dirimir democráticamente las elecciones. Recalca que es fundamental que se publiquen las actas electorales y se respeten los derechos humanos y la voluntad del pueblo venezolano.
También miramos de nuevo a Argentina. La Fuerza Armada, el principal sostén del gobierno, ha expresado su absoluta lealtad y apoyo incondicional a Maduro. Es lo que apuntaba Vladimir Padrino, que se unió a la tesis del gobierno contra supuesto golpe. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió no meter las narices en Venezuela, quienes cuestionan e incluso denuncian un fraude en las elecciones. En Ciudad de México, cientos de venezolanos se han reunido en el emblemático Ángel de la Independencia con reclamos de fraude electoral. Antes de romper relaciones con Perú, Caracas había expulsado al personal diplomático de ese país, junto al de Argentina, Chile, Costa Rica, Panamá, República Dominicana y Uruguay. Pendientes de Argentina, de este hostigamiento de su sede, les contábamos hace apenas minutos que estaría rodeada, a punto incluso de ser tomada por las fuerzas de Maduro. Nosotros miramos también al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. Se reúne de manera extraordinaria para abordar los resultados de las elecciones del pasado domingo en Venezuela, tras las cuales el CNE proclamó la victoria de Maduro y cuyos resultados han sido puestos en duda por la oposición y varios países. El Consejo Permanente de la OEA ha anunciado este martes de madrugada que va a celebrar una reunión extraordinaria para abordar los resultados del proceso electoral de Venezuela, donde el CNE ha proclamado la victoria del presidente del país, Nicolás Maduro, con un 51% de los votos frente al 44% cosechado por el opositor Edmundo González. También miramos a Europa. El jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, ha reclamado este miércoles que se publiquen los resultados detallados de las elecciones presidenciales de Venezuela, sin los cuales la reelección de Nicolás Maduro no puede ser reconocida. Solicita un acceso inmediato a las actas de votación de todas las mesas electorales. Dice que hasta que las autoridades no publiquen las actas y no sean verificadas, los resultados anunciados no podrán ser reconocidos. También miramos a Oriente Medio. Sigue escalando la tensión. Hamás ha confirmado que su líder, Ismail Haniyeh, fue asesinado en Teherán y promete venganza. El líder de Hamás, Ismail Haniyeh, ha fallecido. Por tanto, según han confirmado varios medios de comunicación iraníes, citando fuentes del cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán. Según ha informado, Haniyeh y uno de sus guardaespaldas perdían la vida cuando su residencia fue atacada después de que el jefe de Hamás asistiera a la toma de posesión del nuevo presidente de Irán, Masoud Pezeshkian. Hamás ha emitido un comunicado por separado en el que lamentaba la muerte de Haniyeh y atribuía su muerte a un ataque y redada de Israel. Israel, precisamente, que dice que no busca intensificar la guerra, pero que está preparado para afrontar todos los escenarios. Es lo que apuntaba hoy el ministro de Defensa, Yoav Gallant. Los comentarios de Gallant, realizados durante una visita a una batería de defensa antimisiles, fueron reportados por los medios de comunicación israelíes y confirmados por su portavoz. Los informes de los medios indicaron que se refería específicamente a la guerra con el movimiento de Hezbollah en Líbano. Precisamente en Irán, el líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, ha dicho este miércoles que es deber de Irán vengar el asesinato del líder de Hamás, quien estaba en Teherán para la toma de posesión del presidente iraní Masoud Pezeshkian. Khamenei ha acusado a Israel de llevar a cabo el ataque que mató a Haniyeh y advirtió que se enfrentará a un duro castigo. Israel aún no ha reivindicado la responsabilidad de este ataque. También en Irán, la Comisión de Seguridad Nacional va a celebrar una reunión extraordinaria tras el asesinato en Teherán del jefe de Hamás, de Ismail Haniyeh. Es lo que anuncia este miércoles la agencia oficial MER. Dice que en un acto ciego y cobarde el régimen sionista martirizó a Ismail Haniyeh, lo que es una muestra de la desesperación e incapacidad de ese régimen. Es lo que apunta Ebrahim Rezai al dar a conocer la convocatoria extraordinaria. En la reunión, sobre la que nos han dado más detalles, van a estar representantes de todas las instituciones relacionadas con el suceso y el resultado de los debates será público después, según afirma el portavoz. Y miramos también a Estados Unidos. Es que el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, ha dicho este miércoles que Washington no tiene conocimiento ni está involucrado en el asesinato del líder de Hamás, Ismail Haniyeh, en Teherán. También se ha negado a especular sobre el asunto en una entrevista con CNA durante su viaje al sudeste asiático. Blinken ha insistido en la importancia de un alto el fuego en la franja de Gaza. Dice que es un gran interés tratar de encaminar las cosas hacia un mejor rumbo, no solo en Gaza, sino en toda la región, porque hay mucho que depende de lo que está sucediendo en Gaza en este momento. Estados Unidos se desmarca del asesinato del líder de Hamás, dice que no está involucrado y que además no tenía conocimiento. Pendientes de más noticias, la reacción por parte de Irak, de Qatar, de Egipto, todos hablando de una escalada regional, una guerra total en Oriente Medio. Hacemos una pausa y enseguida se lo contamos en Negocios Televisión.
Silver Gold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión, ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona, familia o empresa pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector. Silver Gold Patrimonio quiere avanzar contigo. Cuando hablamos de deuda, a menudo no tenemos muy claro de qué estamos hablando, y es que existen distintos tipos de deuda. La deuda soberana es aquella que emiten los gobiernos en forma de bonos y que nosotros conocemos como renta fija. Es cuando el gobierno pide a inversores que presten su dinero para distintas funciones. Bueno, quiero hacer una carretera y no tengo suficiente dinero, lo que hago es emitir deuda y solicito que haya inversores que me presten ese dinero. Lógicamente, ese dinero se presta en un plazo determinado y ese plazo, una vez que llega a vencimiento, se reciben unos intereses. Exactamente igual que cuando nosotros pedimos un préstamo. Pero es que existe también un mercado secundario de la deuda donde las empresas emiten estos bonos, pero corporativos, y hacen un tipo de deuda muy distinta. Lógicamente, no tiene el mismo rating crediticio, no tiene la misma solvencia que un bono soberano, pero el bono corporativo es una manera de capitalizarnos con un riesgo más alto dentro de este segundo mercado, también muy importante. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, pendientes de la actualidad geopolítica, también de la actualidad económica. Acabamos de conocer datos importantes de empleo en Estados Unidos, el ADP de empleo que se queda por debajo de lo esperado, 122.000 frente a los 150.000 anteriores, también 150.000 es el dato pronosticado por los expertos, por los analistas. En julio los empleos en el sector servicios han aumentado en 85.000 y los empleos en el sector de producción de bienes aumentaron en 37.000. Nuevo dato de ADP de empleo, nuevo quebradero de cabeza para Jerome Powell, se queda por debajo de lo esperado, 122.000 frente a los 150.000 que esperaban los analistas. También hablamos de Irak, volvemos a poner el foco en la tensión en Oriente Medio. Irak considera el asesinato del jefe de Hamas como una nueva escalada. Dice que es una flagrante violación del derecho internacional que amenaza la seguridad y la estabilidad de toda la región. Es lo que informa la Oficina Gubernamental de la República Árabe. Dice que el gobierno de la República de Irak condena en los términos más enérgicos posibles el asesinato del jefe del Politburó de Hamas, Ismail Haniyeh, en la capital iraní de Teherán, y confirma que esta operación agresiva constituye una flagrante violación de las normas internacionales. Dice que la ley y una amenaza a la seguridad y la estabilidad en la región. Es lo que apunta el comunicado publicado por la agencia de noticias iraquí. También miramos a Qatar. Mohammed bin Abdurrahman Al Thani, el primer ministro qatarí y mediador en las negociaciones de tregua en Gaza, vuelve a alertar sobre un caos total en Oriente Medio. Se preguntaba este miércoles cómo se pueden seguir celebrando las conversaciones de paz si una parte asesina a la otra, en referencia al ataque de Israel que acabó con la vida del líder de Hamas. Dice que la estrategia de los asesinatos políticos y la escalada deliberada contra los civiles en Gaza en cada una de las fases de la negociación lleva a preguntarse sobre cómo se pueden celebrar negociaciones en las que una de las partes asesina a la otra con la que negocia al mismo tiempo. Es lo que indica en un mensaje en su cuenta oficial de X. Qatar, que acoge a Hamas, no ha mencionado hasta el momento si se va a retirar como mediador en el conflicto, una cuestión que ya había planteado ante los numerosos fracasos en las negociaciones.
También miramos a Egipto, clave mediador entre Israel y Hamás, ha condenado este miércoles la escalada israelí y advirtió de que la política de asesinatos y de violación de la soberanía de otros estados tendrá graves consecuencias sobre la seguridad en Oriente Medio. Egipto condena la peligrosa política israelí de escalada durante los últimos 2 días y advierte contra los peligros de encender una confrontación en la región de una manera que tendría consecuencias nefastas para su seguridad. Es lo que apunta el Ministerio Egipcio de Exteriores en un comunicado. Advirtió también contra las consecuencias de la política de asesinatos, de violar la soberanía de otros países y alimentar el conflicto en la región, en alusión al asesinato del líder de Hamás, Ismail Haniyeh. También ha reaccionado Rusia, ha dicho este miércoles que Oriente Medio estaba al borde de una gran guerra y que los actores clave seguían aumentando las apuestas. Dice literalmente, la región se encuentra actualmente al borde de un conflicto global. Es lo que apunta Andrei Nastasiin, portavoz adjunto del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso. Añade que las partes siguen aumentando las apuestas. Rusia afirmó que la situación había sido conducida por el deseo maníaco de Estados Unidos de monopolizar el proceso de arreglo político en Oriente Medio. También China ha mostrado hoy su oposición y condena tras el acto de asesinato que acabó con la vida del líder de Hamás, Ismail Haniyeh, en Teherán, y advirtió de la opción de que esto se traduzca en un recrudecimiento del conflicto en la región. Dice literalmente, prestamos gran atención a esta cuestión y nos sentimos preocupados por el hecho de que esto cause una escalada en la región. Es lo que indica Li Jian, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, en rueda de prensa. Precisamente mirando a China, el Ministerio de Comercio chino ha anunciado este miércoles la implementación de nuevas medidas de control sobre la exportación de drones que entrarán en vigor el 1 de septiembre y que impondrán un control temporal de 2 años sobre ciertos aparatos de consumo, prohibiendo su exportación para fines militares. Las medidas publicadas en la página web de la cartera de comercio incluyen restricciones a motores específicos para drones, cargas útiles, equipos de comunicación por radio y sistemas civiles antidrones. El Ministerio de Comercio subrayó que estas medidas no están dirigidas a ningún país o región en particular y que la decisión de ampliar los controles de exportación se basa en la evaluación de los riesgos asociados con el uso militar de drones de alto rendimiento, una práctica que sigue las normas internacionales. Mientras tanto, la Casa Blanca ha declarado este martes que todavía se puede evitar una guerra abierta entre Israel y Hezbollah después de que una mujer muriera y varias personas más resultaran heridas en un ataque israelí en Beirut. La portavoz presidencial, Karine Jean-Pierre, dijo en una rueda de prensa que no tenía comentarios inmediatos sobre el bombardeo de Israel en la capital del Líbano porque el suceso acababa de ocurrir, y repitió el mensaje que Estados Unidos ha mantenido en los últimos días. Dice que no cree que una guerra total sea inevitable, sino que todavía se puede evitar. Es lo que sostenía Jean-Pierre, quien afirmó que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, es un defensor de las soluciones diplomáticas. Miramos también a Rusia. El presidente ruso, Vladimir Putin, ha decretado hoy duplicar hasta los 400.000 rublos el pago único a quienes alisten en el ejército para combatir en las regiones ucranianas de Donetsk, Gerson, Lugansk y Zaporilla. La disposición presidencial precisa que esta bonificación es extensiva a los movilizados, reclutas y a otros ciudadanos rusos y extranjeros que entre el 1 de agosto y el 31 de diciembre firmen un contrato con el Ministerio de Defensa para servir en esos territorios ucranianos. Además, Putin recomendó a las autoridades de todas las regiones rusas establecer y efectuar otro pago único de al menos 400.000 rublos con cargo a sus propios presupuestos a quienes firmen contratos con defensa en ese mismo periodo. Rusia ha advertido hoy contra el suministro a Ucrania de los misiles Patriot que el Ministerio de Defensa japonés ha acordado vender a Estados Unidos para reponer sus arsenales mermados por la asistencia militar a Kiev. Dice literalmente, nosotros prácticamente no tenemos dudas de que esos misiles pueden acabar finalmente en Ucrania, lo que invariablemente acarreará las consecuencias más negativas para la seguridad global. Es lo que apunta Andrei Nastasiin, uno de los portavoces del Ministerio de Exteriores ruso, en rueda de prensa. El diplomático ruso ha advertido que en caso de entrega al ejército ucraniano de equipos militares letales japoneses van a interpretar las acciones de Tokio como inequívocamente hostiles. Añade que se reservan el derecho a adoptar las contramedidas más firmes, incluido en lo relativo a las relaciones bilaterales con Japón. Rusia ha lanzado además en las últimas horas contra Kiev y otras regiones de Ucrania uno de los mayores ataques con drones de toda la guerra. Es lo que informa este miércoles la administración militar de la capital ucraniana. El ataque tuvo lugar en la capital ucraniana y el resto de la región como principal objetivo. Según la administración militar de la zona, sobre el espacio aéreo capitalino se derribaron más de 40 drones enemigos, de los que ninguno alcanzó su objetivo. Los drones dirigidos contra la capital ucraniana fueron lanzados en 2 grandes oleadas ante las que se activaron las defensas aéreas. Los de la primera llegaron a la región de Kiev en las primeras horas de la madrugada, mientras que los de la segunda fueron interceptados poco antes de las 8
Hora local, la Fuerza Aérea Ucraniana no ha ofrecido por el momento un balance general del número de drones lanzados este miércoles por Rusia contra territorio de Ucrania. Precisamente Rusia ha iniciado hoy la tercera etapa de los ejercicios de sus fuerzas nucleares tácticas, es lo que informaba este miércoles el Ministerio de Defensa ruso en su canal de Telegram. En esta etapa, efectivos de grandes unidades de misiles de las regiones militares del sur y centro, entre otras misiones, ensayarán la obtención de munición especial de entrenamiento para los sistemas de misiles tácticos Iskander-M, es lo que afirma el comunicado castrense. Precisamente el ministro de Defensa ruso, Andrei Belousov, ha avisado a mediados de julio al jefe del Pentágono, Lloyd Austin, sobre la posibilidad de una escalada incontrolable debido a las acciones de Ucrania y Estados Unidos. Es lo que informaba este miércoles el viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov. Dice literalmente, la parte rusa envió una advertencia muy seria sobre posibles nuevas provocaciones por parte de Kiev, que son impensables sin la asistencia directa de Washington. Es lo que contaba el propio Ryabkov, añadiendo que esta advertencia se hizo para evitar una mayor escalada peligrosa, plagada de consecuencias que pueden ser completamente inmanejables. La advertencia del ministro de Defensa ruso al jefe del Pentágono apunta también, en este caso, a que aclara que todos los contactos con representantes estadounidenses a un nivel superior al promedio, según los estándares estatales y diplomáticos, persiguen objetivos puramente utilitarios y que el reciente contacto entre los ministros de defensa de ambos países no es una excepción en este sentido. También miramos a Ucrania. El grupo Yimik de la inteligencia militar ucraniana lanzó a finales de este mes un ataque combinado contra una base militar rusa en Siria, en el que fue destruido equipamiento radioelectrónico y material militar, según información obtenida de fuentes del GUR por el diario ucraniano Kiev Post. Informaba en el pasado, citando fuentes anónimas de la inteligencia militar, de otras operaciones militares del GUR contra las fuerzas rusas desplegadas en Siria desde que Moscú interviniera en 2015 en la guerra civil del país árabe en favor del presidente Bashar al-Assad. Según agentes del GUR entrevistados por este periódico, la base atacada este mes es el aeródromo de Kugeire, situado al este de la ciudad de Alepo y que servía, según esas fuentes, para entrenar y transportar a mercenarios extranjeros que luchan con el ejército ruso en Ucrania. Hablan también de que Rusia ha reclutado a soldados de distintos países, entre los que se encuentra Siria. Vídeos de este último ataque obtenidos por el diario ucraniano mostrarían la destrucción del equipamiento radioelectrónico seguida de la caída de drones contra otros objetos militares situados en la base. Precisamente en Ucrania, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha firmado una ley que permite al gobierno suspender los pagos de la deuda externa hasta el 1 de octubre, allanando el camino para la convocatoria de una moratoria que marcaría formalmente un incumplimiento soberano. A principios de este mes, Ucrania anunció un acuerdo preliminar con un comité de sus principales tenedores de bonos para reestructurar su deuda internacional por un valor de casi 20.000 millones de dólares. Precisamente mirando a Ucrania, les contamos que Rusia ha acusado hoy a Ucrania de chantajear a Hungría y Eslovaquia con el bloqueo del tránsito a esos países del crudo de la petrolera rusa Lukoil a través del oleoducto Druzhba. Dice literalmente que la decisión del propio Zelensky de dejar de transportar petróleo a Hungría y Eslovaquia demuestra una vez más la incapacidad de Kiev para negociar y su inclinación por los chantajes triviales. Es lo que apunta en rueda de prensa Andrei Nastasin, portavoz del Ministerio de Exteriores ruso. Además, ha agregado que el tránsito de recursos energéticos a través de Ucrania se ha convertido en una palanca de manipulación para Kiev, cuyas acciones en esa dirección son alentadas por Occidente. Según Nastasin, los patrones de Zelensky se han puesto el objetivo de romper definitivamente la cooperación energética de Rusia con aquellos países europeos que todavía seguían por sus propios intereses nacionales y consideraciones económicas racionales. Pendientes de Ucrania, de este chantaje a Hungría, Eslovaquia, también ponemos el foco en los BRICS, nueva fase de desdolarización. Un país quiere prohibir el dólar. Hacemos una pausa, 2 minutos y se lo contamos enseguida en Negocios Televisión.
Han pasado ya varios años del rescate que casi acaba con la Unión Monetaria, ese gran pilar europeo del que Grecia fue el gran cabeza de turco que amenazó la estabilidad y esta vez sí, con la vuelta de España a la peseta. Tercer rescate saldado, esto fue en 2018, hace ya 5 años y son más de una década en los que el país ha estado bajo la tutela de los acreedores, un periodo sin precedentes en Europa que ha costado al pueblo numerosos sacrificios y ha dejado al país exhausto. Vaivenes políticos y económicos, cambios de gobierno, caídas de personajes públicos de históricos partidos condenados a la casi desaparición y el cuasi colapso del estado del bienestar. Grecia fue el primer país de la eurozona en recibir ayuda por la crisis financiera y en algunos momentos durante estos años incluso se especuló con su salida del euro por el temor de los líderes europeos al contagio. Se dijo que si alguien se tenía que ir, que fueran ellos, pero que el resto queríamos seguir adelante con nuestro proyecto común. De hecho, Grecia precipitó. Within our mandate, the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough. El whatever it takes de un presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, que con 3 palabras pasó a la historia como el salvador de la divisa única. Los 3 planes de ayuda coordinados por los caballos del apocalipsis de la Troika, atrincherados en sus últimos tiempos en la base del Hotel Hilton en Atenas, sirvieron para que Grecia se asomara sin caerse al abismo, pero también para que la sociedad que en 2007 tenía un poder de compra similar a España se encuentre viviendo en uno de los países más pobres de la Unión Europea, con los salarios más bajos y con la emigración disparada, sobre todo entre los jóvenes más preparados, que acaban absorbidos y por tanto contribuyendo a otros países como Alemania. El último plan de rescate se firmó en 2015 y vio la luz como algo inevitable. Después de años de humillaciones, el pueblo griego decidió que debía sentarse en el palacio presidencial a la izquierda radical, liderada por Alexis Tsipras, que prometía acabar con la austeridad y expulsar además a los poderes europeos del país. Ola de euforia que de un día para otro desapareció, dando lugar a las calles llenas de cánticos revolucionarios tras más de un lustro de malas noticias, que se convirtieron en una constante sobre la que galopaba Yanis Varoufakis, entonces ministro de Finanzas, que prometió, con su teoría de juegos y su intelecto, batir al férreo Wolfgang Schäuble. Finalmente no pudo. En su narrativa, Grecia tenía razón, y era cuestión de tiempo que Varoufakis enseñara, entre comillas, a sus acreedores lo que debían hacer. Se apretaron las tuercas, se impuso un corralito, se surgió un referéndum que ganó Tsipras, pero que tuvo que claudicar, firmar. Lo que podía haber sido una negociación se convirtió en un choque de trenes y la única oportunidad de salvación de Grecia era firmar otro paquete más de rescate. Tsipras lo hizo y de esto hay una película. Tras 3 planes de ayuda, Grecia llegó a recibir más de 286.000 millones de euros de la Unión Europea, pero también del Fondo Monetario Internacional, y la mayoría con destino a pagar la deuda. Una deuda que asciende al 180% de su Producto Interior Bruto, con sucesivos recortes que han instalado en un pozo de pesimismo a los griegos que ahora poco a poco recuperan. En 2007, un griego podía pagar lo mismo que un español, un 20% más que un portugués y un 70% más que un polaco. Las tornas cambian, los tiempos van, los tiempos vienen y un español ahora tiene un 40% más de poder adquisitivo que un griego. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, seguimos mirando a la actualidad, a la última hora. ¿Qué pasa en estos momentos por los BRICS? Un nuevo país quiere prohibir el dólar. Hablamos del Banco de Zambia, ha anunciado un plan de desdolarización de las transacciones internas en todo el país. El banco pretende hacer cumplir las leyes existentes destinadas a elevar su moneda local, el kwacha, como única moneda de curso legal. El plan muestra que el kwacha debería ser la única moneda para las transacciones internas y no las monedas extranjeras, incluido el dólar de Estados Unidos. La medida es directamente similar a la estrategia de desdolarización de los BRICS, donde el dólar queda relegado
a un segundo plano. El Banco de Zambia también está buscando aportes de las partes interesadas que se oponen al plan de mantener al dólar de Estados Unidos en un segundo plano. Después de una cuidadosa reflexión, el Banco de Zambia pronto va a decidir cómo elevar el valor del kwacha en los mercados globales. Hay grandes opciones de que el kwacha se convierta en la única moneda legal para las transacciones nacionales. Los BRICS han inspirado a Zambia para abandonar el dólar de Estados Unidos y muchos otros países africanos podrían seguir su ejemplo. La agenda de desdolarización se está acelerando en este 2024 y pronto podría ganar fuerza en esta década. Los próximos 10 años serán un desafío para el dólar de Estados Unidos, ya que los BRICS buscan reducir la condición de moneda de reserva mundial y poner a las monedas locales en el primer plano. También miramos a empresas españolas, a Telefónica, que ha ganado 979 millones de euros hasta junio, un 29% más, y confirma todos sus objetivos financieros para 2024. Los ingresos crecen un 1,2% en el segundo trimestre hasta los 10.255 millones de euros y alcanzan los 20.395 millones de euros en la primera mitad del año, un 1,1% más. El EBITDA aumenta un 1,8% entre abril y junio hasta los 3.219 millones de euros y sube un 1,9% hasta los 6.424 millones en el primer semestre. El grupo confirma los objetivos para 2024, crecimiento de los ingresos en torno al 1% y de la EBITDA y de la caja operativa entre el 1 y el 2%, una ratio de inversiones sobre ventas de hasta el 13% y un incremento del flujo de caja superior al 10%. Miramos a más empresas, hoy también pendientes de Wall Street, después de las caídas que veíamos ayer en Nvidia. Hoy veíamos, por cierto, a AMD, a los semiconductores, rebotando en las operaciones previas. Mientras tanto, como les contamos ayer, el S&P y el Nasdaq retrocedían mientras los inversores salían de las tecnológicas a la espera de los resultados de las grandes y también a la espera de la Fed, la decisión de tipos que conoceremos en la tarde de hoy. El índice del mercado perdió un 0,5% y cerró en los 5.436 puntos, mientras que el Nasdaq cayó un poquito más, un 1,28%. Hasta los 17.147 puntos. El Dow Jones subía un 0,5%. Entre los gigantes, Nvidia cedía un 7%, mientras que Microsoft perdió cerca del 0,9% antes de rendir cuentas. Los gigantes relacionados con la tecnología, Amazon, Netflix y Meta, también caían en el día de hoy. Los futuros ligados al índice amplio avanzaron un 0,1%, mientras que los futuros del Nasdaq subían en torno a las 5 décimas. El foco ha puesto hoy en las tecnológicas, también en la decisión de la Reserva Federal. Las palabras de Jerome Powell, como siempre, podrán seguirlo en un especial en directo aquí en la señal de Negocios Televisión de la mano de José Antonio Bizner, pero también miramos a Japón, al Banco de Japón, que ha elevado la tasa de interés de referencia y traza una hoja de ruta para recortar el programa de compra de bonos. El Banco Central de Japón ha elevado su tipo de interés de referencia a cerca del 0,25% desde su rango anterior del 0 al 0,1%. Ya ha esbozado su plan para reducir gradualmente su programa de compra de bonos, pero el Banco de Japón dijo que espera que las tasas de interés reales se mantengan significativamente negativas y agregó que las condiciones financieras acomodaticias continuarán apoyando firmemente la actividad económica. El Banco Central pronostica que la tasa de inflación básica, que excluye los precios de los alimentos frescos, alcanzará el 2,5% al final del año fiscal 2024 y cerca del 2% para los años fiscales 2025 y 2026. El BOJ afirmó que continuará elevando la tasa de interés de política monetaria y ajustando el grado de acomodación monetaria, suponiendo que sus perspectivas económicas se hagan realidad. El año fiscal de Japón va del 1 de abril al 31 de marzo, lo que significa que el año fiscal 2024 finalizará en marzo de 2025. Pendientes de Japón, seguimos poniendo el foco en empresas. Hablamos de Microsoft, que se convertía en el protagonista al cierre de sesión, a presentar resultados. Batía y superaba previsiones de ganancias y de ventas, pero decepcionaban los resultados de Azure. Las acciones caían así un 7% en After Hours. Los ingresos de Microsoft aumentaron un 15% interanual en el cuarto trimestre fiscal, que finalizó el 30 de junio, según un comunicado. Los ingresos netos de 22.040 millones aumentaron frente a los 20.080 o 2,69 dólares por acción del mismo trimestre del año anterior. El segmento principal de la empresa, Intelligent Cloud, generó 28.520 millones de dólares en ingresos. Incluye la nave pública Azure, Windows Server, Nuance y GitHub. El total aumentó cerca de un 19% y estuvo por debajo del consenso. Los ingresos de Azure y otros servicios en la nube crecieron un 29% durante el trimestre. Los analistas encuestados por CNBC esperaban un crecimiento del 31%. Las cifras de Azure y de Microsoft no habían estado por debajo del consenso desde 2022. Mientras tanto, Microsoft no revela los ingresos de la categoría en dólares.